quiero desmayar y cuando no tengo fuerza me acuerdo que el Señor me ayudará. Me ayudará. El Señor me ayudará para vencer a Satanás.
esta bendita mañana, hermano David, que Dios les bendiga por darme este privilegio. Creo que os he hecho bien, que es lo importante, hacer bien a las vidas. Que Dios te bendiga mucho, hermano David. Adelante, hermano Carlos, adelante. Pero tú sigues caminando firme para poder
Nadie podrá parar a nuestro Jesús para hacer su obra y Él la terminará. Que Dios os bendiga a todos. Mi hermano David, Dios os bendiga a todos. De verdad que estoy gozando en esta mañana temprano, pero aquí gozando ya con ustedes. Amén. Dios te bendiga, Carlos, hermano. Muchas gracias por este tiempo de adoración. La verdad es que nos has hecho bien a todos. Si el escritorio te hubieras dado cuenta, lo estás cantando y a lo mejor no te das cuenta. Una maravilla, todo el mundo bendiciéndote y disfrutando. Porque verdaderamente disfrutamos, hermanos. En la presencia del Señor se disfruta, y con hombres y mujeres de Dios. Este canal, la verdad es que es una bendición. Familia, es un tiempo en familia. Un tiempo en familia siempre es bueno. Así que es una bendición para todos nosotros. Dios te bendiga, Carlos, y que el Señor bendiga a tu familia y todo lo que tienes en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues seguimos un poquito más. La verdad es que estamos teniendo una mañana de mucha bendición. En unos minutos entrará el tío Ronquillo para ministrar el mensaje. No sé si podrá entrar el hermano Roger de Burgos, que está ahí. Que la paz del Señor sea con todos. Es una dicha poder hablar de Cristo y estar en comunión con los siervos benditos de Dios y con la Santa Iglesia. Esa iglesia que conquistó el corazón de Dios. Hay una escritura que simplemente voy a citarlo de memoria. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, para que veamos la importancia que tiene la iglesia del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra nos es pasado, bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. También otra palabra del pasado, antes de la fundación del mundo. Somos el motivo de la creación, de la habitación del tiempo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nacimos de un deseo de Dios. No sé lo que vio, porque yo nunca he entendido lo que vio en mí para que se revelara a mí, para que me llamara, para que me perdonara, para que me dejara llamarle Padre y ser una realidad. Así que en esta mañana tenemos que estar más que dichosos en llamarle al Dios Padre, del Señor Jesús Padre, y ser una verdad testamentaria y también una verdad auténtica, establecida en los planes eternos del Dios vivo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y según el puro afecto de su voluntad. Un afecto es un deseo. O sea, salimos tuvo deseo de tenernos. Él vio en su omnisciencia, como saben todos, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. En su omnisciencia nos vio, y yo no sé lo que vería, por lo menos en mí. Gracias les doy al hermano David. Que Dios te guarde. Gracias por tus palabras, y gracias a todos que en esta mañana estamos en comunión con el Señor por medio de este medio que es de tanta bendición para tanta gente, este sello de Jóvenes para Cristo. Y la verdad es que Adelante, tío, adelante. Entonces es muy importante el sentirnos que por nosotros haya hecho todo, haya creado el cielo y la tierra. Porque si nos amó antes de la fundación del mundo, cuando lo fundó, pensó en nosotros. Y también hay una escritura que también lo dice, y la escritura está en Hebreos 1,
Dice, en aquellos posteriores tiempos habló a nuestros padres por los profetas. En estos posteriores días, ahora mismo, nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación hacia nosotros por medio de sí mismo. Ahí aparece otra vez la Iglesia, en Cristo. Entonces, la Iglesia es mucho, mucho importante para Dios. Pues ya que el Señor bendito parece ser que quiere que nos metamos para ver un poco la Iglesia, pues yo tengo por aquí un cacho pensamiento que como ni lo he meditado tan siquiera, simplemente que me viene, pues vamos a ir por fe, porque no hay mejor cosa que ir por fe en la palabra del Señor, bendito sea su nombre. Vamos a ver si lo encuentro, porque si no lo encuentro, fíjate, está en la Biblia, y es que me llamó mucho la atención cuando lo leí. Dice en 6:10 de Cantar de los Cantares: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? 4 dignidades diferentes tiene la Iglesia, y cada uno de los 4, yo no tengo capacidad para hablar de esas 4 dignidades que tiene la Iglesia. Y voy a empezar por Gálatas 3:27, cuando dice: el que ha sido bautizado de Cristo está revestido. ¿Quién es Jesús? Él dijo: yo soy la vida, pero la vida en todas dimensiones de lo que es vida. Cuando le dice a la higuera: recordáis, hermanos, nunca coma nadie fruta de ti, por no tener un cacho higo que me se había apetecido. Eso lo digo yo. Pero él se acercó a la higuera buscando un higo, y al no haber, jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, los discípulos se quedan mirando y dicen: Señor, la higuera que hablasteis ayer se ha secado desde las raíces. Cuando está dormido en la barca y lo despiertan porque tienen el miedo que parece que se va a hundir, y eran pescadores de toda la vida, y se levanta con aquella tranquilidad y le dice al mar: quieta, y se queda quieta, y ahí reprende el viento y desaparece y se mete en sus depósitos, y alguien se queda como escandalizado, sorprendido. ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando están remando y hay mucha fatiga para remar, para llevar la barca, viene andando sobre las aguas y creen que es un fantasma. Dice que no, alguien. Y entonces él dice: no temáis, que soy yo, no. Tranquilos, estar quietos. Pero yo voy a Pedro. Si eres tú, manda que vaya a ti. Y Pedro va hacia el Señor. Y en su voz, andando por encima del mar, un ratito. Pero viendo el viento contrario, empezó a hundirse. Lo tomó el Señor y lo metió en la barca. ¿Por qué dudaste? Para tener el poder del revestimiento de lo que en sí es Cristo, no tenemos que dejar ninguna duda en cuanto a que Él quiere bendecirnos. 1, Él es nuestra bendición. 2,
Él es nuestro Salvador. 3. Él es nuestro Señor. 4. Él es nuestro Dios. 5. Él es el pan que descendió para quitar el hambre del alma, para arropar las heridas interiores de nuestra existencia que nadie comprende, nada más que Él nos creó, que es el Señor. Él es el todo, en donde puedo recostar mi cabeza, que no le estorba la cabeza de Juan, mas se siente dichoso con tener la cabeza de su Juan en su pecho. Que descanse. El que tiene categoría de sencillez y de simplicidad de levantarse y lavar los pies a los discípulos. Si estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos de todo y de todo lo que ha ganado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Estamos revestidos de Cristo? Al estar revestidos de Cristo tenemos la autoridad que Cristo tiene. En Filipos, predicando el Evangelio, Pablo y Silas, había una chica que tenía un espíritu de adivinación. Estos son siervos del Dios Altísimo. Los demonios reconocen a los fieles siervos. Y al reconocerlos, les tienen que honrar. Fíjate bien que está honrando el demonio a un siervo, con la intención de hacerles, de sembrarles para que se crean importantes. Y desagradando a Pablo por varios días, se volvió y le dijo, en el nombre de Cristo, fuera. Y salió el demonio pitónico de la joven, y los dueños perdieron lo que ganaban con la adivinación. Y por ese motivo les dieron una paliza, no por predicar el Evangelio, sino por echar al demonio fuera de la chica. Entonces ahí tenemos una pequeña luz de que no le importa al demonio que prediquemos, lo que le importa es el fruto del mensaje, es el bien que puede hacer, es la salvación que podemos traer. Ese es el establecimiento de que estamos revestidos de Cristo, en la resurrección y la vida. Todo lo que toca a Cristo lo resucita, lo cambia, lo transforma, lo multiplica, como los panes y el pan. Entonces estamos revestidos de Cristo. Por eso, cuando hablo de estas 4 dignidades que tiene la Iglesia, así, ¿quién es esta? Es una pregunta que se muestra como el alba. ¿Qué hace el alba? Destierra la noche. La Iglesia tiene la autoridad por estar revestida de Cristo y tener esa gloria de Cristo en las entrañas. Vosotros daros cuenta que dice que nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego, somos hijos del Padre, hermanos de Cristo. En Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Cuando Él murió y bajó partes más bajas, luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando volvió otra vez y habló con los discípulos, toda potestad me está en el cielo y toda potestad me está en la tierra. Al estar revestidos de Cristo, nos hace partícipes de todo lo que ha heredado Cristo, según Romanos 8. Podemos romper la Biblia. Hay mucho más poder en nuestra vida del que llegamos a entender con nuestra mente. Hay otro camino que dice en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice, y de conocer el amor de Cristo de los Efesios, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya estamos revestidos de Cristo. Por la fe habita Cristo en vuestro corazón, arraigados y cimentados en amor. No hay cosa más potente que el amor. El amor es Dios, y Dios es amor. Arraigados y cimentados en Dios, que es amor, en el amor, que es Dios. ¿Cuánto poder hay? Tenemos a Cristo, luego revestidos de Cristo.
Y cuando conocemos el amor de Cristo, para ser llenos de toda la plenitud de Dios, ¿qué es toda la plenitud de Dios? Cuando dice quién es esta que se muestra como el alba, hay un texto, dos textos, en Efesios 2, 6 y 7, con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos visto en el capítulo 4 de Efesios que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pues en la omnisciencia Dios Padre nos sentó con él allí. Y en el 7 dice por el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánta gloria tiene la Iglesia? Es que la Iglesia es ese pobrecito que está en un rincón llorando porque tiene dolor. Hay muchas veces de dolores, ya sabéis. Dolores por una enfermedad, dolores por un ser querido que se ha ido, dolores por muchas cosas. Vivimos en un mundo que es un poco aterrador. Cuando no hay un problema hay otro, y cuando no hay otro hay 14 problemas seguidos. Parece que se multiplica. Pero Pablo se enfrenta al mundo con todo lo... Y dice esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Colosenses dice otra frase: yo trabajo y lucho conforme a la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Es que estamos conscientes del poder que hay en nuestra vida? ¿Estamos conscientes de que el Señor está dentro de nosotros? Es la resurrección, es la vida, es el camino, es la orientación, es el pan, es la fuerza, es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está dentro de nuestro corazón. Una vez empecé a gritar en una capilla, no predicando sino orando. No sé, levanté la voz demasiado. ¡Padre! Y vino como un susurro que me tocó la cara, y cuando ese cálido viento me pasó por la cara, sentí una paz dentro y guardé silencio, y vi un susurro en la mente que me dijo: no me grites, que no estoy sordo. Y dice en la Biblia: el que ha hecho el ojo para ver y el oído para oír, no verá y oirá. Entonces, ¿por qué vienen a veces tantas dudas de que te va a oír o no te va a oír? Cuando me dijo un médico especialista después de unas pruebas, y me dijo sentado en su despacho, tranquilamente, muy relajado el médico, me dijo: Eduardo, me llamo Eduardo para los ambos, aunque soy José Ronquillo. Dice: usted de esto muere. Me quedé mirándolo así y me lo repitió: ¿qué le he dicho, que usted de esto muere? ¿Cuánto tiempo hace de esto? Pues sería en el 81, a lo mejor. Claro, sí, hace años. Y para hablar que no soy un espíritu, soy yo. No me he muerto. El poder de la vida y de la muerte la tiene Cristo, y se lo dice a Juan en la isla de Patmos: yo tengo el poder de las llaves de la muerte y del Hades. El que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Pero dice en Hebreos: destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte. Y cuando se aparece a Juan, dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el Señor de muertos y de vivos? Jesucristo. ¿Quién levantará y recompondrá los átomos y los neutrinos, las células que no mueren, de hace 3.000 años, hace 2.000 años, cuando venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los cuerpos de los santos que están dormidos serán levantados? Y nosotros arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es nuestro Señor. ¿Qué es el alba?
El alba es el principio del día. Yo estando en Valencia me fui a unas rocas con estrellas porque quería ver salir el sol. Tenía ganas de ver salir el sol. Me busqué una roca, dejé el coche por allí aparcado, me senté en una roca y sentía las tranquilas aguas del mar. ¡Qué belleza tiene! Es un poema de la gloria de Dios, es un poema. Y ya cuando ya empezó a bostezar, sale allá a lo lejos del mar, ves que sale algo de fuego, como una bola redonda de fuego, y va tomando forma, y cuando ya está casi completo, en el mar forma un camino de fuego. Oh, hermanos, sentía la gloria de Dios, Padre. Y luego poco a poco, desapareció la noche. Esa es la iglesia, levantada en gloria. Por eso, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Como el sol que se levanta. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1? Cuando ora el hermano Pablo, para que tengáis espíritu de conocimiento, de revelación en él, para que sepáis lo que os ha concedido. 3 cosas: la esperanza, la herencia y los santos. ¿No has pensado un poco? Porque dice Pablo que hay una herencia en los santos. ¿Con quién la va a compartir? Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los demonios están en las regiones celestes, pero no en los lugares celestiales. Allí está Cristo, la Iglesia. Glorias jamás soñadas ni pensadas, con mi pobre mente que no llego casi a entender. A veces lloro porque leo cosas que no las entiendo. Dentro de ese texto y nadar en él. Pero no puedo. Tengo la luz y un candil. Válgame Dios, Padre. Pero me quedo mirando la iglesia y la veo que anda un poco así, un poco en medio de los problemas y con agonía. Y a veces repite una hermana: orad por mí porque tengo este problema, y lo vuelve a repetir otra vez. Pero ¿qué fe tienes? He visto personas que no podían tener familia, y esas personas, claro, son mujeres casadas ya años en los calos. En el sentido de nuestra fe es diferente. Ellos un poco tienen una fe en conocimiento, y nosotros a veces somos un poco viscerales, un poco en las emociones. No, tenemos que tener una fe en un conocimiento claro de la bellísima palabra. Y dice: tengo un problema, y es que no podemos tener familia. Hemos ido a muchos médicos y el otro siervo y yo hice una oración de fe pequeñica y nos marchamos. Al año, cuando volvimos y pasamos por aquella iglesia, aquellos hermanos cristianos paricos, ella vino corriendo y nos abrazó. El otro hermano ya vi lo que ha pasado. Y nos enseñó una criatura preciosa que había nacido el año después de irnos. Y será imposible tener familia. ¿Por qué podemos hacer lo imposible posible? Estamos revestidos de Cristo. ¿Quién es esta que se levanta como el alba? El alba aterroriza la noche, aterroriza el demonio, aterroriza la muerte. No hay quien sujete la iglesia. El sepulcro no puede con ella.
¿Recordáis los huesos de Eliseo en el sepulcro cuando estaba él? Son huesecicos secos, que vienen unos a enterrar a un difunto y porque vienen bandas armadas tuvieron miedo y lo dejaron caer en el sepulcro de Eliseo. Y cuando bajó y tocó los huesos de Eliseo, salió corriendo, resucitó. Dice un misterio Pedro, dice, los que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, no fue para ellos, sino para nosotros, aunque en ellos estaba el Espíritu de Cristo. Y dice la Biblia, en San Pablo por ahí, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es gracia completa, es la revelación del Hijo de Dios venido en carne a esta tierra, a buscar y salvar lo que se había perdido. Es la magnitud, la grandeza del triunfo de la cruz. Es la sangre que habla mejor que la de Abel. Es la sangre del pacto eterno. En cambio, en él estaba parte de lo que iba a venir, y con esa poca parte cabía en Eliseo. El muerto resucitó. Y algunos dicen, esto era la doble porción. No. Él hizo muchísimos milagros, hermanos. Él hizo muchísimas cosas. Él vio los carros de fuego y el ejército de fuego de Dios. Él vio como en un torbellino se llevó a Elías. Él fue una potencia, hermanos. Lo que no podía permitir Dios es que un cuerpo, quién sabe de quién, si cristiano o no, se descompusiera en los huesos del santo Eliseo. Eran demasiado santos. Pero cuánta gloria hay hoy en la iglesia. A veces me da pena de ver la iglesia que se queja tanto por cualquier cosita, porque no ha salido al mercadico y las cosas no han ido bien. Igual de vender 300, ha vendido 19,50. Pues cómprate unos huevos fritos, un montón de patatas, unas barras de pan y hago. Presentándolo se convierte en jamón de jabugo de 5 jotas. Nosotros tenemos que saber quién somos. Real sacerdocio. ¿Cómo? Real sacerdocio. El sacerdocio levítico no es real. La palabra real viene de un rey establecido. Es verdad que es un ministerio potentísimo el ser sacerdote para ministrar las cosas del tabernáculo. Pero es que hemos entrado en el verdadero, no en aquel hecho de manos humanas. Hemos entrado en el verdadero por medio de Cristo. Y estamos administrando en el verdadero una oración. La oración es un sacrificio. Cuando uno ora y está acompañado lágrimas, quebranto, sinceridad, humildad, agradecimiento, tiene tanto perfume esa oración, tiene tanto incienso, que se llena el trono de Dios de ese incienso, mucho más que el incienso. El sacerdote en el altar del incienso y lo quemaba, lo ardía delante del que estaba, precisamente el altar del incienso estaba delante del velo. A una parte estaba el pan de la proposición y a otra parte estaba el candelabro, que cada día tenía que ponerle el aceite y tenía que entrar como tenía que entrar. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Como el alba.
La Iglesia es transportadora del día eterno, del día sin noche. Hay una eternidad que le pertenece exclusivamente a la Iglesia, donde subió Cristo después de morir y resucitar, por encima de todos los cielos. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar por encima de todos los cielos. ¿Qué alba traeremos allí? ¿Qué gloria habrá? Y en el 7.2, que lo he repetido, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánta riqueza hay en la herencia que tiene la Iglesia, que la va a compartir con toda la creación que está ahí en el reino eterno de Dios? ¿Por qué tan profundo es el sacrificio de Cristo? Cuando le veo que le escupen, no lo aguanto. En su cara le llaman demonio, le llaman príncipe de los demonios. Le faltan a su santidad cuando está comiendo con los pecadores, las pecadoras, y tiene que decirles: estos van delante de vosotros al reino y vosotros estaréis excluidos. Ese látigo con 7 púas que se le clavaban y le arrancaban 7 trozos del cuerpo de la ofrenda que ofrenda. Hebreos 10, en esa ofrenda de ese cuerpo somos santificados y hechos perfectos para siempre. Es que hemos entendido la redención que ha hecho Cristo en nuestra vida. Imponente. Pero ¿cómo que imponemos respeto? Igual que un ejército en orden. Había ejércitos que cuando los veían venir temblaban las naciones, temblaban los pueblos, temblaban los reyes, las coronas no les valían para nada. Las herramientas que tenían las espadas y los valientes temblaban y se ponían las manos en los lomos como la mujer que está de parto. ¿Por qué te crees que el enemigo no quiere que sepamos la verdad del Evangelio? O sea, el Evangelio en el capítulo 3, versículo 8 de Efesios, dice la palabra: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me ha dado la gracia de anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y no, por mucho que queramos, por mucho que ahondemos, jamás llegaremos a ver. Date cuenta ¿qué epístola escribe San Pablo, hermanos? La epístola a la celestial, Efesios, hablando de Efesios. Y al final del libro de la epístola de los Efesios dice la siguiente frase, el hermano Pablo, que está en gloria, hermano. Dice: orad por mí para que me sea dada la palabra, para dar a conocer el misterio del Evangelio, para que hable de él como debo de hablar. ¿Qué Evangelio estamos presentando a la Iglesia? ¿Cómo estamos hablando de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo? ¿Qué multiforme sabiduría de Dios sacamos para que la oigan los principados y potestades en los lugares celestiales? Dice Pedro, cuando se predica el Evangelio por el Espíritu Santo, anhelan los ángeles oír. Que no son 4 palabras de exhortaciones, como la equivocación que cogimos. ¿Dónde vas? Al culto. Y se trata que es un engaño.
La palabra culto es adoración a una divinidad. Léelo en el diccionario de la lengua castellana. Culto es adoración a una divinidad. Rendir culto a alguien santo. Entonces, ¿qué ha pasado con eso de la palabra culto? Como que fuéramos a dar culto aquí en la capilla, no de ladrillo, o de piedras, o de cemento. ¿No lo veis? Vamos a rendirle culto a Jesucristo, a Dios, y tampoco se puede llamar iglesia, porque la palabra iglesia en hebreo y en latín quiere decir reunión de personas. Tenemos algunos conceptos un poco raros. Vamos al local, a tirarnos al suelo, a darle gracias por tanta gloria que nos ha dado. Por ejemplo, qué sencillo, enséñanos a orar. Jesús dice, vosotros cuando oráis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, Padre nuestro. ¿Nos permite adueñarnos de su Padre? No. ¿Nos permite ser sus hermanos? Sí. ¿Nos permite ser los hijos del Padre? Por medio de Cristo nos ha dado hijos suyos. Somos sus hijos legalmente ganados. Somos legítimamente herederos con Cristo de todo lo que Él hereda. El siervo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda, es heredero de todo. Y nosotros nos ha hecho hijos. Entonces, si nosotros somos hijos y vamos a heredar todo eso y el poder que hay en nuestra vida, hay más poder en vosotros del que llegáis a entender con la mente, dice la palabra del Señor. Entonces somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Baluarte es defensa y columna que está sujetando algo. ¿Y qué sujetamos? La justicia de Dios sobre este mundo. ¿Y qué sale de la iglesia? La esencia de quien es Cristo, que es la gracia. La gracia y la verdad venida por medio de Jesucristo. Anunciamos a un Cristo que de gracia, que perdona el perdón de pecados. La entrada al reino de Dios. La adopción con el Dios Padre. Es un evangelio de unas riquezas impresionantes. Hablando con personalidades de medicina, por ejemplo, un profesor en su despacho sentado me dijo una vez, dice, ¿qué es la vida eterna, Eduardo? Me dijo, comparado con esta vida. La mesa era bastante grande y no sé por dónde había menos que una molla de pan, más pequeño que un grano de arroz, y lo puso en el centro de la mesa. Dice, la vida humana, Eduardo, es esto. Esa es una comparación pequeñita, pero podemos ver la magnitud, la diferencia. Y lo demás, la eternidad es la mesa, sin fin. Pero nuestra vida es esto, más pequeña que un grano de arroz. ¿Y por qué le daremos tanta importancia? ¿Y por qué nos preocupamos tanto por ella? Es verdad que tenemos que cuidarla, claro. Yo desayuno por las mañanas, ¿vale? Y a mediodía como, Bueno, por la noche a veces no ceno, pero me como algo, una fruta, o me tomo un vaso de leche con galletas. Hay que cuidarnos, claro. Yo nunca he vivido en toda la vida, ¿no? Soy abstemio. Además es que no puedo tomar el alcohol. Se ve que soy alérgico o lo que sea, porque
siendo como unos de 14 años, la familia, a ver cómo se marea el José, y me prepararon una copita con no sé cuántas cosas, y digo, yo no veo, y me dio su palabra, y yo sé que la cumplía, y lo tomé, me quedé mirando al futuro, perdí el conocimiento, me caí al suelo, me tuvieron que llevar en una camilla, vamos, en un sitio. En 2 o 3 días no fui persona. A los 3 o 4 meses se me olvidó, y un familiar mío me dio una cervecita de esas pequeñas que se llama un quinto. Y cuando me lo tomé, me vi que me caía, y para no asustarlos me salí del bar corriendo, y en un ribazo que había por allí, ¡prum!, me desmayé. Le doy gracias a Dios por no poder probarlo, ni tan siquiera. Nunca he estado en el mundo, yo no sé lo que es el mundo, pero sí sé lo que hay en el mundo. Pinturas abstractas que dibuja el diablo de forma tan clara que hipnotiza la mente, y los meten en la siembra donde él ha sembrado. Alimentos para la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Las melodías del ruiseñor de faldas andando, usada por un demonio. ¿Y eso todo dónde lleva? Al infierno. Agua de fuego, a poseer los demonios. Pero hay en una montaña que se llama el Golgota una cruz, más bien una cruz que no tiene brillo la madera, no, está agrietada. En cada parte una mano está clavada por un clavo que pasa en la madera, y era bastante fuerte, gruesa la madera, y en otra mano otro clavo, y en los pies también, sin ropica, maldiciéndolo, menospreciándolo. ¿Y quién es? Creador de los átomos que componen la materia de cada planeta. El físico auténtico que ha hecho la medida exacta para que cada planeta gire en su órbita y cada galaxia al ritmo que él ha querido. Ha hecho la partitura del universo, que todo gira como él ha querido que gire. Y el que ha hecho las 4 estaciones, ahora estamos en invierno, estamos en otoño, en otoño. Y luego entraremos en invierno. ¿Por qué ha preparado el otoño? Va a prepararnos para el invierno. Y después del invierno, ¿qué viene? La primavera. No se equivocó. Es que nos prepara la primavera para que el sol no nos haga de destrozos. Es que es al ritmo de tanta sabiduría en la eminencia que dice, de modo que aunque no se les predique la palabra, no tienen excusa, porque las cosas hechas hablan de su deidad, de su poder y de su sabiduría y de su gloria. El ruido de las fuentes, de las aguas, las venas de la tierra, que es la vida de la tierra, serpenteando, llena de peces que moviéndose, enseñando la panza plateada. Eso lo veía en el río Besnerga de León. Esos pájaros que cantan de esa forma. Esos colores del pasado carpintero, tornasolado, brillando. Ese niño y esa niña de 4 o 5 años, ¿con qué inocencia están jugando? La inocencia está ahí todavía. ¿Saben que los niños están para hacer al ser humano un ser humano? Un ser humano tiene sentimientos, tiene corazón, tiene conciencia.
Cuando el hombre pierde la conciencia, pierde el sentimiento del corazón, la mente se vuelve reprobada, ya no es un ser humano, es un lobo, es un perro, traidor, Judas, peor. Entonces, él quiere que seamos seres humanos, pero seres humanos revestidos de Cristo, llenos del concepto de quién es la Iglesia, como el alba. Dios mío, si es que me tiene, es que me tiene enamorado. Hermosa como la luna. ¿Sabe qué quiere decir la luna? Que depende del sol. Depende del sol. ¿Y sabe qué quiere decir la luna? Es el péndulo de las mareas de los océanos. Sin estar ese planeta ahí, la Tierra peligraría. Pero qué perfecto lo ha hecho todo, hermano. Y no lo vemos en ninguna parte. Válgame Dios, Padre. Creemos solo que está allí en la capilla. Vamos a la capilla porque allí está Dios. Cuando dicen en el Areópago a los atenienses, el bendito San Pablo, porque en él, la palabra en él es dentro, en él vivimos, en él somos y en él nos movemos. Esas tres frases están ahí escritas. Cuando va Atenas, a los atenienses, que estaba el Areópago, donde hablaban cosas los poetas y la gente filósofa de aquel tiempo, buscando palabras de la sabiduría. ¿Os acordáis de Jos? Cuando en el 38 desciende en un torbellino Dios a hablar con él personalmente. Cuando se presenta, hay un joven que aparece a última hora, 3 amigos de Jos, y dice en el 38, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No se refería a ninguno de los 3. Se refería al joven que tan envanecidamente hablaba tan bien, pero que oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría. Entonces nosotros que somos, eso es lo que dice la Biblia, que somos esclarecida como el sol, viva Dios, imponente como ejércitos en orden. Hacer todo decentemente y con orden, la palabra decencia, ya sabéis lo que quiere decir en todas sus dimensiones. Decencia espiritual, vamos a hablar de ella. Yo no sé casi nada, pero la decencia espiritual es honrado espiritual. Conocí una vez a alguien que estaba en una reunión de iglesias, era un hombre ya llevaba años en el camino, y era él que administraba la ofrenda. Entonces se la pasaron una ofrenda a un siervo de Dios que predicó, administró, y me di cuenta en las ofrendas que echaban que había bastantes billetejos. Esto pasó en los euros, ¿vale? Y cuando se fue el que contó la ofrenda, ese anciano, solo quedaron las monedas. Se ve que los papeles se los llevó al aire. Decente. ¿Qué es una persona decente? Honrada. Equitativamente tiene el peso justo en su andar, en su vestir, en sus palabras, en su mirada, oídos, en sus pensamientos. El compendio del ser completo, espíritu, alma y cuerpo, está dentro del equilibrio de la decencia. Hacer
hacer todo decentemente y con orden. Y dice, como un ejército, imponente como ejército en orden. ¡Viva Dios! Orden en la iglesia, orden en el alma, y saber lo que Dios nos ha concedido. Llamarle Padre ya es demasiado. Enséñanos a orar. Lo he dejado aparcado el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero un corazón contristo y humillado, oh Dios, tú no lo puedes dejar. Cuando Israel se vuelve rebelde y se vuelve desobediente una y otra vez, llega un momento que en Isaías capítulo 1, me parece que está, que tiene que descargarse con alguien, el Dios del cielo. Y no puede descargarse con los ángeles. Entonces dice, escucha cielo y tú tierra, cría hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Un lamento de Dios. Tienes que descargarse con el cielo y la tierra. ¿Por qué no le permites que se descargue contigo? Tienes que ser como Ana, entra en el templo. Dice que lloró abundantemente, mucho lloró. Y como la estuvo mirando un rato Elí y no salían palabras de la boca porque estaban balbuceando, son palabras interiores, estaba desgarrando el alma. Pero el cielo se abrió a las lágrimas y al balbuceo de Ana. Se abrió el cielo, el primero, el segundo, el tercero, yo que sé cuántos, hasta llegar a la puerta y llamó en el llamador, soy Ana. Y le abrió la puerta al Dios vivo y le abrió el corazón. Y esa oración la guardó Dios en el corazón. Le concedió el hijo fue el profeta Samuel. Y el profeta Samuel ungió a Saúl. Y Saúl fue rey de Israel. Y el profeta Samuel ungió a David, el dulce cantor de Israel, el varón levantado en alto, el hijo de Isaí. ¿De dónde salió? ¿Quién estableció los reyes? Y Samuel, una mujer en un rincón que no buscaba nada, ni palabras bonitas, palabras salmeras, no. Simplemente lágrimas, quebranto, el alma por el suelo, que concedieras a tu sierva. Porque la mujer que no podía tener familia era como una desgracia, era algo terrible en aquel entonces. Y ella dice que no es que tuviera nada enfermo, porque dice la Biblia, por voluntad de Jehová no tenía varón. Por voluntad de Jehová. Entonces Dios estuvo buscando en todo Israel un hombre o un niño para acogerlo y no lo encontró. Entonces preparó a una mujer que se llamaba Ana, la pasó por todo ese camino de desgracia y de desolación para preparar una oración sin palabras, solo con lágrimas y balbuceos, para cambiar la historia de Israel, establecer reyes y formar el siglo de oro, que fue David y su hijo Salomón. 80 años, un siglo de oro, el que jamás ha tenido Israel. ¿Qué poder tiene la oración que cambia todo? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él gobierna los cielos, Él gobierna las estrellas, gobierna la climatología, gobierna todo. Y esta frase, que estás, Él siempre está. Hermana, Él siempre está. Siervo, Él siempre está. Nosotros tenemos muchas excusas. No pudimos venir porque tenía un ruido el coche atrás, o por lo que sea, ¿no? A veces es verdad, a veces es que no podemos, porque somos tan limitados, tan pequeñitos, tan vulgares, como dijo el profesor de medicina. Menos que un grano de arena es la vida humana.
La última vez que hablé con él, que ya tendrá, no sé los años que tendrá, o no sé si se habrá ido, no. Yo le he querido mucho, he estado con él 25 años o más. Me dijo: Eduardo, tengo las maletas preparadas. Es licenciado en Medicina y Cirugía, doctor en Medicina y Cirugía, sobresaliente, especialista de digestivo, especialista de patología, especialista de toxicología clínica, forense. ¿Qué te parece? Y me dijo que tenía las maletas preparadas para irse al cielo. A veces a nosotros nos entran unas neuras que nos creemos que merecemos el cielo de verdad. Porque es que somos nosotros. El cielo es un revestimiento de Cristo en nuestra vida, es un perdón del Dios Padre en Cristo, es una reconciliación con Dios, es un real sacerdocio, un sacerdocio real, de realeza de reyes y linaje escogido. Oh Dios, pueblo santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te admiras de la luz de la palabra, no te admiras de las virtudes de Cristo. Yo le veo clavado y le veo, y a veces me voy a la cruz del Calvario y me pongo por fe de rodillas delante de la cruz y veo que la sangre cae hacia abajo, hacia la tierra. Le veo la sangre de las púas, de la corona de espinas, que le cae por las mejillas y no dice nada. Sus mejillas como cera de especias aromáticas, dice el Cantar de los Cantares, hablando de Cristo. Para mi amado, es para mí un manojito de vida que reposa entre mis pechos. Permitirme, que es una palabra maravillosa, ser mamá, es un privilegio. Y una mujer tiene esas dos cosas para alimentar a los niños. Pues bien, estoy hablando de la iglesia madura, que tiene para alimentar a los recién nacidos de nuevo en la capilla, porque tienen tienen gloria de Dios para transmitir. Y él, como un manojito de mirra, reposa entre mis pechos, entre mis frutos cristianos. La mirra la usaban para inmortalizar, para embalsamar los cuerpos. Luego, la mirra simboliza la inmortalidad. Cristo es la inmortalidad. Estamos revestidos de la inmortalidad. Estamos revestidos de la vida. Estamos revestidos de la verdad. Estamos revestidos del que toda potestad está en el cielo y en la tierra. Estamos revestidos y por dentro se está formando Él. Vive ahí y arraigados en amor, que es Dios. ¿Cuánto poder tiene la iglesia? Levanta el ánimo, levanta tu corazón, levántate hacia arriba como el alba. Oh Dios, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Camina por la vida con fe, no tengas miedo al sepulcro ni a la muerte, ni al diablo, él tiene miedo a ti. Solamente agradecenselo al Señor, tanta grandeza que nos ha dado y tanta misericordia que ha tenido de nuestra vida. Muchas gracias por aguantarme hasta este momento, gracias. Gracias por permitirme estar con vosotros en comunión con la bendita palabra tan bella de Dios que llena el alma. Gracias por todo. Gracias, David. Que Dios te bendiga a ti, a todos los hermanos y hermanas que están oyendo en esta santa mañana. Es que estoy delante de la cruz y le veo a Jesús clavado de pies y manos por darnos toda esa gloria.
Que la paz del Señor sea con todos. Muchas gracias, David. Gracias, hermanos. Las hermanas, gracias a todos. Que Dios os bendiga. David, por favor, coge el micro. Te lo paso. Que Dios te bendiga. Estaba todo el mundo lleno de Dios, diciendo por el escritorio que Dios estaba hablando. Agradezco a Dios, de verdad, hermanos, agradezco a Dios la oportunidad que nos da con tener este hombre de Dios con nosotros. Salud para su vida, para su familia, en el nombre de Jesús. Tío Ronquillo, nos quedan 4 o 5 minutos porque va a entrar el hermano Óscar ahora ya a moderar, pero antes de nada, ha habido una petición en el escritorio, hermano. Una hermana pedía, por favor, tío Ronquillo decía así, se llama